Amados hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué rico volvernos a encontrar por este medio, donde sabemos que el Señor se va a glorificar con cada palabra, con cada cosa que hoy vamos a hablar y que sabemos que va a ser de testimonio para cada una de sus familias y de sus propias vidas. Buenas noches para todos, buenas noches, qué bueno poder nuevamente permitirnos llegar hasta sus hogares después de haber pasado esos momentos difíciles de crisis, pero aquí estamos para seguir adelante sirviéndole al Señor en lo que Dios nos ha llamado, y así que nos gozamos en esta noche de poder estar nuevamente unidos a este tiempo de la familia. Es una bendición poder llegar hasta cada una de sus familias, de sus hogares. Así que bienvenido a cada familia, bienvenida a cada persona que en esta noche se une y se está uniendo a través de Mix para este tiempo de bendición para la familia. Así que les damos la bienvenida junto con mi esposita y gracias por permitirnos llegar. Así que mi esposa en esta noche va a tomar un tiempo para orar por cada familia, por cada persona, por cada hogar que en esta noche se encuentra conectado a esta transmisión. Bueno, en esa misma disposición que estamos cada uno de nosotros, vamos a unirnos en familias, vamos a cerrar los ojos y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos han dado aún en medio de esta crisis que se ha estado pasando. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que seguir hablando de la crisis, sino de cómo solucionar esa crisis, de cómo aumentar la fe, aún en medio de cuando pensamos que no hay solución, pero sabemos que el Señor está allí y que a cada uno de nosotros nos va a levantar. Así como lo hizo con nosotros, también lo va a hacer con cada persona que de pronto en este momento está pasando por alguna dificultad. Sabemos que el Señor también va a hacer la obra. Entonces, pues cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria, en esta noche te damos gracias, Dios, porque, Señor, nos permite, Señor, después de un día arduo de trabajo, Señor, amén, poder estar en nuestros hogares con nuestras familias, podernos volver a reunir con ellos y saber, Señor, que tú estás presente aún en medio de las circunstancias más adversas, Dios de la gloria. Señor, yo te pido, Señor, que si hay alguna persona en este momento con dificultad, Señor, ya sea enfermedad, ya sea económica, Padre Celestial, la ponemos delante de tu presencia, Señor, para que tú, Señor, comiences a obrar aún en medio de la situación, Padre Celestial. Señor, que en nuestro corazón, Señor, nunca decaiga nuestra fe, sino que cada día, Señor, aumente, Padre Santo de la gloria. Señor, sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de virus, pero no se trata de seguir hablando del problema, sino que cómo vamos a salir de ese problema. Entonces, Señor, llena nuestro corazón de fe, de armonía, de gozo, y tú, Señor, tienes la respuesta para cada uno de nosotros. Señor, también queremos darte gracias, Señor, porque nos das el privilegio esta noche, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, la cual queremos que llegue a los corazones de mis hermanos, pero que no sea una palabra más, Señor, sino que sea una palabra de edificación para cada una de las familias. Yo te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, qué bendición entonces en esta noche que tenemos, nos han pedido que compartamos un tema que tiene que ver con identidad familiar. Identidad familiar. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es identidad? Porque de todas maneras de ahí depende realmente el desenvolvimiento de esta enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es identidad? Tenemos que identidad proviene del latín identitas, que se refiere a un grupo de rasgos, características propias de una persona o de una sociedad que permite distinguirlo del resto de los individuos a su alrededor. En nuestro caso, respecto a la familia, podemos decir que identidad familiar es el grupo de características, rasgos propios que identifican la familia cristiana dentro de la sociedad con unos principios espirituales, morales y éticos que la distinguen de otros modelos tóxicos que atentan contra el diseño original. ¿Qué significa esto? Significa que
La familia cristiana es una familia diferente, es una familia que lleva realmente el sello, el ADN, el propósito para la cual Dios lo ha diseñado o la ha diseñado. Y tenemos que ajustarnos al modelo original, no podemos cambiar el modelo, porque el modelo lo estableció el Señor. Y al establecerlo el Señor, lógicamente, que nosotros simplemente estamos, o más bien nos ajustamos nuestra familia, nuestro hogar, no a los parámetros del mundo, sino a lo que enseña la palabra de Dios. Y en esta noche, amor, hay un pasaje de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, ahí en Filipenses, en Efesios capítulo 5, verso 21, donde realmente se establece el modelo, aunque el modelo Dios lo plantea desde el libro de Génesis en el capítulo 1. Ya ahí está planteado la familia, el diseño de Dios para el hogar, el diseño de Dios para la familia. Bueno, en esta noche vamos a leer entonces Efesios 5, capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo cuida a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ajá. Qué pasaje más bonito. Y es un pasaje que realmente no solamente habla de la relación de la pareja, sino que habla del modelo de Cristo y la iglesia, ya que Cristo, el novio, el esposo, y la iglesia, la esposa, es finalmente el propósito final con el cual Dios estableció al hombre sobre la tierra. Así que lo primero que aquí dice la palabra del Señor es: someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Tú qué piensas, Negra, de esto, en este tiempo, en esta cultura que estamos viviendo, de el hombre someterse a su esposa y la esposa someterse al esposo? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que hoy con la cultura en que estamos viviendo, en la cultura que hoy nos estamos moviendo, realmente esto es lo que el modelo de la sociedad y el modelo del matrimonio, que los matrimonios actuales, que los matrimonios que en este momento se desarrollan, están viviendo ese modelo donde el esposo se somete a la esposa y la esposa se somete al esposo por amor al Señor y por amor al crecimiento de su familia? ¿O tú qué crees? Bueno, yo digo que en esta sociedad actual es muy difícil, porque tanto a la mujer no le gusta estar sujeta a lo que su esposo le diga o le direccione. De igual manera, el hombre tampoco le gusta que su esposa en determinado momento como que tome el gobierno de su hogar, sino que cada uno quiere como justificar sus cosas, hacer sus propias cosas, no sintiéndose que el uno o el otro está, como te dijera yo, por encima. O sea, yo no quisiera que tú estuvieras por encima mío, y yo sé que
a ti tampoco te gustaría que yo estuviera por encima tuyo. Entonces hoy en día en la sociedad actual es muy difícil que nosotros nos quisiéramos someter a nuestra pareja, porque pues como que cada uno quiere hacer lo que a bien le guste. Sin embargo, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, cuando nosotros realmente vemos lo que enseña la palabra de Dios, lo que realmente, no lo que enseña el pastor Misael Irán ni lo que enseña la pastora Sandra, sino lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: someteos los unos a los otros. Y creo que ahí es donde Dios habla que aunque hay unos roles dentro de la pareja, que aunque hay un legado tanto para el esposo como para la esposa, es realmente importante que la pareja entienda que lo primero que hay es que someterse. Y someterse no significa ser servil ante su pareja, significa por amor al Señor, por amor al hogar, por amor a la familia, por crear una cultura distinta precisamente a lo que tú estás diciendo, donde hay una sociedad donde tanto la mujer como el hombre muchas veces no tienen en cuenta a su pareja, sino que sencillamente cada cual va actuando de la manera que piensa, que cree, quizá de una manera egoísta, pero lo primero que la palabra pone de antelación es: someteos unos a los otros en el temor del Señor. Creo que eso es bien importante. Cuando yo primeramente como esposo o tú como esposa nos sometemos primeramente al Señor, pues es lógicamente más fácil poder que tú te sometas a mí y que yo me someta a ti, sin olvidar que tenemos unos roles, sin olvidar que tenemos un diseño que si lo alteramos también, lógicamente nos vamos a dañar. Entonces lo primero que tenemos que entender en esta noche es que para que el matrimonio cristiano en este tiempo es una contracultura a lo que hoy la sociedad enseña, al modelo de la sociedad. Pues hoy yo estuve viendo y estuve investigando. Imagínense que hay por lo menos 14 formas diferentes de matrimonio que hoy se aceptan. Hoy hay muchas formas de matrimonio que se aceptan, pero que no se ajusta al modelo bíblico, que no se ajusta al modelo de la palabra. Y me gusta a mí este pasaje para hablar de identidad familiar, porque realmente no es solamente la pareja, es lo que el Señor enseña para el hogar, pero también dando como modelo a Cristo y su iglesia. ¿Qué dice ahí? Entonces, bueno, después de someterse, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. ¿Y tú qué entiendes? ¿Qué opinas? ¿Qué les enseñarías esta noche a las mujeres? Pues tú ya llevas conmigo 30 años en esta tarea de ser pareja, de ser matrimonio. ¿Tú qué le aconsejarías hoy a las mujeres jóvenes? Esto de las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Tú qué? Bueno, como estamos hablando en la sociedad actual y estamos hablando que el fundamento de toda familia es Cristo, nuestro modelo es Él. Y en los matrimonios, a las mujeres, como yo les comentaba anteriormente, les es muy difícil sujetarse a su esposo, porque ya al haber creado cada uno sus propios trabajos, entra la individualidad. Entonces es como muy difícil yo querer hacer lo que mi esposo me dice. Pero cuando ya cambian las cosas, cuando Cristo es el centro de nuestro hogar, porque de Él demanda todo y por Él es que debemos seguir el carácter de Cristo, someternos a estos varones que el Señor nos ha regalado, los cuales son la autoridad de nuestro hogar. Son esos hombres que debemos respetar y acatar a lo que
pues ellos, entendámoslo bien, no lo que nos mandan, sino que demandan de ellos para podernos guiar a nosotros como familia. Mira, amor, lo que dice la palabra: que las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. ¿Será que cuando una mujer no se somete a su esposo, cuando una mujer es rebelde, cuando una mujer es voluntariosa, cuando una mujer hace lo que quiere, realmente se está sometiendo al Señor? ¿O simplemente cree estarse sometiendo al Señor, cree estar siendo una buena, una aparente buena, una aparente mujer espiritual, pero sin el principio de la sujeción? Porque aquí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces viene una pregunta donde algunas mujeres dirán: no, pero pastores, pero es que la verdad, mi esposo es un inconverso, mi esposo no va a la iglesia, mi esposo yo no lo respeto porque es que él no va a la iglesia, él no lee la Biblia, él no ora conmigo. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, yo creo que desde el momento en que nosotros decidimos estar con la persona con la que estamos, es porque decidimos un cambio, generar un cambio. Yo misma escogí la persona independientemente si los dos somos cristianos o yo soy cristiana y él no es cristiano. El hecho es que él es la autoridad, él es la persona, él es el varón que Dios puso como centro de nuestro hogar, y por tal motivo debemos de estar sujetas a él. Exacto, negra, esa es la cuestión, ¿no? Dice: maridos, mujeres, están sujetas a vuestros propios maridos como al Señor, porque es que finalmente lo que tú dices, tú como mujer escogiste a ese varón. Tú lo escogiste para que él fuera su esposo, para que él fuera el jefe del hogar, para que él fuera el jefe de la familia, para que él fuera. Y entonces ahora no podemos voltear la torta. Ahora no podemos decir: no, es que como no es, no, es que tú elegiste a la persona con la cual ibas a conformar un hogar, ibas a conformar una familia. Entonces de ahí que eso es lo primero que es importante que la mujer entienda. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Miren la dimensión espiritual que le da el Señor al matrimonio, a la relación de pareja. O sea, no es simplemente un matrimonio, no es simplemente una unión entre un hombre y una mujer, no. Esto toma unas dimensiones espirituales, porque dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué? En todo. En todo. Por eso le digo, el modelo realmente, la identidad familiar, según lo que enseña la palabra de Dios, realmente es una contracultura respecto a lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy tanto el hombre como la mujer en el hogar quieren vivir su espiritualidad a la manera que ellos creen, o de acuerdo con el modelo de la sociedad, de lo que la sociedad les está vendiendo. Pero realmente, si nosotros volvemos a la verdadera identidad familiar, tenemos que ajustarnos a lo que enseña la palabra de Dios, negra. Además, yo pienso una cosa, como yo les decía, es la persona que nosotros hemos escogido, es la persona que nosotros hemos elegido. Cuando nosotros decidimos el hecho del matrimonio, sabemos ya cómo es la persona, sabemos qué tipo de hombre es. Bueno, que es inconverso, pero es algo aquí donde dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si nosotros tenemos bien presente esto, las cosas van a comenzar a cambiar. Cuando yo me conocí con el pastor Misael, ninguno de los dos éramos cristianos.
Y a mí me costaba que él me dijera, oye, haz esto, oye, haz lo otro. Yo decía, pero bueno, ¿y por qué me tiene que mandar? Pero nosotros no teníamos conocimiento de Cristo. Pero ya cuando tú comienzas a estudiar la palabra, ya cuando tú comienzas a ahondar más de lo que dice la palabra de Dios, y a donde dice que el varón es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ahí las cosas ya comienzan a cambiar. Ahí es donde nuestro corazón comienza a transformarse y saber que si nosotros nos respetamos a ese varón, nosotras como mujeres nos respetamos a ese varón que nosotras mismas elegimos, ¿cómo pretendemos respetar a Cristo? Pero una cosa, negra, y sería bueno que nosotros en esta noche nos sinceráramos un poco. ¿Para ti fue fácil realmente esta parte de someterte a mí como ahora? Yo sé que tú siempre me has amado y nos hemos amado durante todos estos años, estos 30 años de matrimonio que llevamos juntos, pero vivir estos principios y aceptarlos y realmente ponerlos en práctica en nuestro matrimonio, ¿ha sido fácil, negra, o no? ¿O ha sido difícil? Pues la verdad para mí al principio fue un poco difícil, porque pues por mi carácter me es difícil. Yo decía, pero yo ¿por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que seguir siendo como esa persona a la que tengo que seguir recibiendo órdenes y hacer lo que las demás personas quieran que yo haga y yo no hacer mi propia voluntad? Entonces para mí cuando el pastor me decía, Sandra, tienes que hacer esto, ayúdame a esto, yo como los niños pequeños, me era muy difícil, y mi solución era ponerme de mal genio y salir de las cosas y decir no lo hago o ya hazlo tú solo. Pero como les digo, cuando tú comienzas como mujer a entender los principios de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ahí ya las cosas cambian. Entonces yo digo, si yo no respeto a mi esposo, si yo no respeto a mi autoridad, ¿cómo pretendo respetar a Cristo? Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Pero muchas mujeres dirán, no, pero entonces pues yo mejor no sigo a Dios, porque si seguir a Dios es también tener que estar sujeta a esa persona que tengo al lado, pues prefiero no seguirlo. Y no, es dejar ya esa rebeldía a un lado y saber que si yo amo a Cristo, ¿por qué me va a ser tan difícil amar a mi esposo? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, mujeres. Claro, de ahí parte, mi amor, de ahí parte la situación. Si nosotros realmente no entendemos lo que significa el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, si realmente nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús no es nuestro Señor, si el Señor Jesús realmente no es el que verdaderamente gobierna nuestra vida y tiene el señorío de nuestra vida, pues lógicamente va a ser muy difícil, porque nuestra humanidad, nuestra carne nos va a dañar. Y viene otro versículo que creo que este versículo salvó mi matrimonio, y es el siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pienso que este versículo, les estoy hablando de manera personal, les estoy hablando de manera abriendo mi corazón en esta noche. Y creo que este versículo muchas veces en las crisis que nosotros como pareja tuvimos, en medio de las crisis, en medio de esas crisis que se dan, donde uno realmente quiere tirar las cosas y quiere realmente no seguir adelante, porque el matrimonio se hace difícil, el matrimonio se hace muy pesado. Y cuando yo tenía esos momentos de crisis, de dificultad, y venía este versículo a mi cabeza, realmente este versículo taladraba mi cabeza: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces yo decía, pero ¿por qué yo tengo que amarla? ¿Por qué yo tengo que soportarla? No, y el Señor decía, no es soportarla, es amarla. Y yo me peleaba bueno, uno no se puede pelear con el Señor, pero es una forma de decirlo.
yo decía, pero ¿por qué yo tengo que amarla a pesar de todos sus errores, a pesar de su terquedad, a pesar de lo que está pasando, a pesar de lo que estamos viviendo? Pero realmente el Señor no discutía conmigo, el Señor siempre es un caballero, y sencillamente el Señor ah, me, me motivaba a esta parte. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y es que es interesante. Muchos maridos, perdone lo que voy a decir, pero tratan como de domar o dominar a su esposa por la fuerza, por la manipulación, de muchas formas, tratando de doblegarla, tratando de hacer que ella haga por fuerza de voluntad del esposo lo que él quiere. Y realmente eso no funciona. Por eso muchos hogares, por eso muchas familias hoy están sufriendo lo que es el flagelo de un hogar mal llevado. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque si yo como esposo espero que mi esposa se sujete, que mi esposa me respete, que mi esposa me ame y me mire como realmente, como la figura que Dios ha puesto dentro del hogar, pues yo también tengo que hacer mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Mi parte es: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y cuando nosotros vemos el amor del Señor por la iglesia, cuando nosotros vemos el amor de Dios por su iglesia, yo creo que es el amor más extraordinario, porque ninguno de nosotros merecíamos ese amor, porque nosotros hemos sido tercos, hemos sido rebeldes, hemos sido una cantidad de cosas. Y el Señor hubiera podido decir: no, esta iglesia no, esta no es la iglesia que yo quiero una y otra iglesia. Pero no, el Señor nos aceptó con nuestros defectos. El Señor nos aceptó con todos nuestros errores, con todo nuestro pecado, con toda nuestra ¿qué? Con todas esas cosas que traíamos de afuera, que traíamos del mundo, y que muchas de ellas aún persisten en nosotros. Sin embargo, el Señor nos ha tenido paciencia, porque dice: así dice, así como Cristo sí se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y por la palabra. Y lo más interesante, el versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, a fin de presentársela. ¿De presentársela a quién? De presentársela a sí mismo. Ni siquiera decir: yo voy a presentarle una iglesia a mi padre. Ni siquiera es decir: voy a presentarle una iglesia a mi padre, sino una iglesia para presentársela a sí mismo. En otras palabras, una iglesia como Él la había soñado, como Él la había idealizado desde antes de ir a la cruz del Calvario a morir por ella. Una iglesia de la cual Él se pudiese sentir satisfecho. Y es que es ahí donde creo que la tarea del esposo, y es trabajar para presentarle, para que su esposa sea el orgullo, para él sentirse bien, sentirse orgulloso, sentirse realizado con la persona que ha decidido formar el hogar, no solamente en el campo normal del matrimonio, sino también en el campo espiritual, donde el hombre se siente satisfecho con la espiritualidad, con la consagración, con las santidades de su esposa, porque dice: para presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios
cuerpos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mire que es interesante algo, amor. Y es que nosotros decimos amar a Dios. Y la gente dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Para mí Dios es lindo. Para mí Dios es lo más importante. Pero ¿saben? Muchas veces ni siquiera nos soportamos. Ni siquiera nos soportamos la pareja. Donde está realmente, donde está el Señor representado. Yo no tengo que ir a buscar al Señor a ningún santuario. Yo no tengo que ir a buscar al Señor a la iglesia. Yo no tengo que ir a buscar, aunque es importante la iglesia y aunque es importante eso. Pero cuando yo en mi pareja, cuando yo en mi esposa veo y cumplo lo que dice la palabra del Señor, yo estoy viendo a Dios. Porque ¿cómo puedo decir amar a Dios a quien no he visto? Cuando no puedo amar a mi esposa, a quien he visto y a quien está al lado mío. Entonces, si te das cuenta que el primer, realmente donde está la primera figura y presencia de Dios, es en la pareja, es en el hombre y la mujer. De hecho, el Cantar de los Cantares, que es un libro poético, alegórico, que es un libro donde hace referencia a la pareja, realmente es un libro muchísimo más profundo, muchísimo más espiritual, y es donde expresa el amor de Dios a la iglesia, donde se expresa el amor de Dios desde la eternidad. Entonces, qué interesante lo que dice ahí. ¿Qué más dice la palabra negra? Porque como somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es interesante este principio, donde dice que somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, y dice, y por tanto dejará, no por tonto, porque la gente muchas veces dice, no, y por tonto dejará el hombre, no, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y resulta de que ese principio está establecido desde Génesis capítulo 2. Esto no es nuevo, realmente es el mismo propósito de Dios. Es la identidad que Dios le dio a la pareja desde el huerto de Edén. O sea que cuando nosotros hablamos de identidad familiar, cuando nosotros hablamos de la identidad del matrimonio frente o en medio de la sociedad que estamos viviendo, no estamos inventándonos el agua tibia. No, de ninguna manera. Simplemente estamos ajustando nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja a lo que establece la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el principio de dejar, ese principio de desprendimiento emocional para conformar una nueva familia. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y además dice la palabra allá en el libro de Génesis, y estaban desnudos y no se avergonzaban el uno al otro. Y eso es un principio de transparencia. Bueno, esos son temas que van adicionales en otras explicaciones, pero que realmente es importante que nosotros tengamos en cuenta, negra, que realmente si nosotros pensamos en una identidad familiar, que si nosotros pensamos en identidad familiar, realmente no es otra cosa que ajustarnos a los parámetros de la palabra de Dios. No nos podemos inventar el agua tibia. Precisamente por eso es que la sociedad y el matrimonio se ha deteriorado de la forma en que se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre ha querido inventar otros modelos. Porque el hombre se ha querido, el hombre en su afán, en su egoísmo, en lo que sea, se ha apartado del modelo de la palabra, y al apartarse del modelo de la palabra,
pues lógicamente siempre irá al fracaso. Eso está establecido y uno lo ve a través de la palabra de Dios. Por eso para Dios fue tan importante desde el Génesis hasta este libro libro de Efesios, dejar un modelo plasmado. Ese es el modelo, esa es la identidad familiar. Cuando una persona, cuando una pareja se ciñe al modelo original, se ciñe al modelo de la palabra y empieza a vivir de acuerdo con esa palabra, pues lógicamente que empieza a impregnar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque es una familia que vive diferente. Porque es una familia, es un esposo que cumple con los parámetros, es una esposa que cumple con sus roles, son unos hijos que cumplen con sus roles, y de ahí que empieza la gente a decir, bueno, ¿y qué tiene ese hogar? ¿Qué tiene esa familia? ¿Por qué son diferentes? ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué lo hacen? Y de ahí que entonces esto comienza a darle, como venimos hablando en esta noche, de una identidad. No le podemos dar una identidad diferente al hogar, a la familia, que no sea lo establecido por la palabra de Dios. Bueno, yo pienso y algo que tú hiciste mucho énfasis es cierto. Yo no puedo decir que amo a Cristo si no amo a mi pareja. Yo no puedo levantar en las manos en la iglesia y decir, Señor, te amo, eres mi todo, eres mi ser, eres mi luz, eres, mejor dicho, cuando ni siquiera tengo un detalle mínimo con mi esposo o con mi esposa. Por eso decíamos, y la palabra es muy clara, si yo amo a Cristo, amo a la persona con la que yo elegí vivir, con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades. Sabemos que cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas, cada uno venimos como, que les dijera yo, como con un ADN de nuestra familia. A mí me gusta hacer esto, a mí me gusta comer aquello, a mí me gusta lo otro, y es allí donde se conforma la familia. Es allí donde aprende yo a conocer los gustos de mi esposa, los gustos de mi esposo, porque cada uno venimos con culturas diferentes. Por eso yo les decía al principio, perdón, nos cuesta tener esa identidad, porque cada uno venimos con cosas nuevas, con expectativas nuevas. Pero si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él va moldeando y va transformando todo aquella necesidad que tenemos para llegar al modelo de una familia, podría decir yo, no sé si la palabra me corriges, un modelo de familia perfecto. No, bibliocéntrica. Bueno, sí, bibliocéntrica. Cristocéntrica. Donde Cristo siempre va a ser el centro de nuestro hogar, donde en medio de las dificultades sabemos que tenemos a Cristo allí, quien es el que nos va a sacar adelante. Cuando en la palabra de Dios también dice que dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a una sola carne, ¿qué quiere decir esto? Eso no quiere decir, bueno, no, entonces yo me caso y ya no vuelvo donde mi papá, ya no vuelvo donde mi mamá. Sí, pero lo mejor que tú puedes hacer es que apartarte de ellos, tener una vida nueva, un hogar nuevo, donde tú mismo vas a crear tus propios valores, tus propias normas, tus propias culturas. ¿Qué pasa? Y el error de muchas familias, de muchas parejas, se casan y entonces, no, mi vida, quedémonos viviendo aquí donde mi mami, donde mi papi, y entonces nos vamos cogiendo como a ese molde de seguir con ellos, y el primer problema, y viene la familia, ya bien sea de ella o de él, y generan más inconvenientes. Entonces, cuando tú comienzas a tener esa identidad con tu pareja, decides dejar la parte emocional, familiar, para saber que tú vas a comenzar a formar esa familia, y lo importante es que el modelo va a ser Dios, con dificultades, con inconvenientes, pero siempre cogidos de la mano del Señor. Si nosotros como mujeres decimos que amamos a Cristo, recordemos que si nosotros decimos que amamos a Cristo, debemos y nos corresponde estar sujetas a lo que dice la palabra, a ese varón que hemos elegido. Y los varones también tienen su parte. Si como varones ustedes dicen amar a Cristo, amen también a sus esposas. No es decir
o recuerden que cada vez que fracturamos con acciones, con palabras a nuestro esposo o nuestra esposa, estamos saliéndonos de la identidad de lo que dice la palabra. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir. Tomémonos de la mano de Cristo, que siempre sea Cristo el centro de nuestro hogar, que amemos a Cristo, que sabemos que Él es el todo, que Él es nuestro centro, y que así va a ser mucho más fácil direccionar nuestro hogar. No es fácil llevar un matrimonio. Cada día hay cosas que decimos, Señor, enséñanos a mejorar. Pero yo sé que vamos a llegar a hacer esos matrimonios con la bendición del Señor. Y como decía mi abuelita, ¿no? El que se casa quiere casa y costalito para la plaza. Así que en eso podríamos sintetizar lo que dice la palabra cuando dice: y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El que quiere formar un hogar, el que quiere formar una familia, es muy importante, como decía mi esposa en esta noche, que realmente forme su hogar aparte, y como decía ella muy, muy sabiamente, con los principios, con los valores y con todo lo que venga con los que dentro del matrimonio. Así que vamos a orar en esta noche, le vamos a dar gracias a Dios. Yo le pido que nos tomemos de la mano con nuestra pareja y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude cada día a vivir estos principios. Cada vez que nosotros vivimos bajo los principios, bajo la norma de la palabra de Dios, lógicamente nos estamos ajustando al modelo bíblico, al modelo establecido por Dios en la palabra. Así que vamos a orar, negra. ¿Qué tal si tú empiezas a orar y yo termino? Amado Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos permitiste compartir de tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no haya sido en vano, sino que haya llegado al corazón, Señor, de las familias que se encuentran en este momento reunidas, escuchando tu palabra, Padre Celestial. Señor, delante de ti coloco todas las mujeres, Señor, que se encuentran allí en esta noche, Señor. Amén. Para que tú, Señor, llegues a sus corazones, Señor, enseñándonos, Dios, que si nosotras como mujeres, Señor, decimos, Señor, que te amamos, Señor, también, Señor, aprendamos, Señor, que en tu misma palabra dice que debemos de sujetarnos a ese varón, Señor, que tú nos has dado, Dios de la gloria. Señor, yo te doy gracias en esta noche, Señor, porque tú cada día, Señor, en la porción de tu palabra nos enseñas cosas nuevas, Padre Celestial. Señor, yo te pido que cada día transforme nuestros corazones, Señor, y que nos enseñes como mujeres sabias, Señor, a edificar nuestra casa, Padre Celestial. Señor, gracias por esos varones, Señor, por ese varón, Señor, que has colocado a mi lado, Señor, como autoridad, Señor. Y gracias por enseñarme, Señor, después de mucho tiempo, Dios de la gloria, que a Él, Señor, debo sujetarme, que a Él, Señor, siendo mi autoridad, Señor, debo seguir siendo direccionada por Él, Señor Dios. Señor, yo te doy muchas gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo te pido que como esposo, Señor de la gloria, nosotros aprendamos realmente cada día a amar a nuestras esposas, y no solamente amarlas, sino realmente a expresárselo, Dios, a través de palabras, a través de detalles, a través de que nosotros realmente, que ellas puedan experimentar no solamente que nosotros amamos de lengua, sino que amamos de verdad, que las amamos, Señor, que las respetamos, Señor, que las valoramos, Señor, y que nos convertimos, Señor, en esos proveedores para que ellas, Señor, se realicen, Padre Celestial. Que cada varón, Señor, se pueda sentir orgulloso, Dios, de su esposa, Señor. Que al sentirse orgulloso, al sentirse, Señor, agradecido, orgulloso de su esposa, no tenga la ocasión para fijarse en otra mujer, sino que, como dice la palabra, que se entregó a sí mismo para santificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Que cada vez que nosotros miremos a nuestra esposa, nos sintamos, Señor, orgullosos, humildemente orgullosos, Señor de la gloria, de esa persona que tú has puesto a nuestro lado, Señor,
pero que nosotros hemos contribuido, Señor bendito, a su crecimiento espiritual, intelectual, físico y económico. Señor, gracias en esta noche por permitirnos compartir con la iglesia, Señor, por permitirnos compartir en esta noche este mensaje, Dios. Que cada día, Señor de la gloria, nuestros hogares, Señor, tengan una identidad propia, esa identidad en la palabra del Señor, para que los hogares que están a nuestro alrededor puedan percibir olor fragante, olor grato delante del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias por permitirnos, qué rico haber podido compartir junto con mi esposa. Nos tocó pregrabar porque ella en este momento está presentando un examen en su universidad, de lo cual me siento muy orgulloso, es una bendición de Dios ver a mi esposita capacitándose a estas alturas de la vida, y cuando ya no tenemos ni 20 ni 30 años, pero creo que la edad no importa. Así que bendiciones para todos, una feliz noche y espero que el tema